¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Espero se encuentren bien, todo bien. Gracias a Dios con salud y hoy día vamos a iniciar la clase, lo que es sistema de módulo de electricidad, ¿no? De motos. ¿Ok? Bien. El sistema eléctrico de la moto, ¿no? Como ven, una motocicleta está dividido en lo que es el sistema mecánico, ¿no? Lo que es motor, el sistema de transmisión, suspensión y el sistema más importante que es el sistema eléctrico, ¿no? De alguna forma el sistema eléctrico tal vez se pone un poco más complejo, ¿no? En el tema de resolver las fallas es un poco de repente más complicado, pero es cuestión de práctica y tener el conocimiento y las herramientas. En el sistema eléctrico debemos tener las herramientas para no, de alguna forma, estar haciendo trabajos empíricos, ¿no? Las personas que tienen ya experiencia pueden de repente hacer algunas pruebas empíricas que, bueno, que para ellos lo han aprendido de esa forma y pueden resolver una falla, pero que no es aconsejable, ¿no? Porque, por ejemplo, para ver la chispa del motor, mayormente sacan, ¿no? El supresor de ruidos que va en la bujía, ¿no? Ese chupón que le dicen, y colocan sobre el motor para que vean si hay chispa, ¿no? Esa es la forma, digamos, más común que pueden ver en la mayoría de casos, ¿no? Pero para ver la chispa de la moto existen herramientas, que es el chispómetro, que están al alcance de todos nosotros, de la economía, y que nosotros podemos adquirir para tener así un trabajo más práctico y mejor. Podemos usar ese chispómetro para verificar si existe chispa y verificar por qué no enciende la moto, si es que hay una chispa pobre, una chispa buena, ¿no? Entonces, el conocimiento y las herramientas van de la mano. Van de la mano, señores, entonces es importante. Y si se trata de la electricidad, hay más importancia en conseguir las herramientas, adquirirlas, comprarlas. Tenemos que usar un multitester. Si bien es cierto, en la electricidad es necesario el multitester, tienes que aprender a utilizar el multitester. Sí o sí, aunque no quieran. Aunque para que a algunos, bueno, les parece un poco complejo, difícil, pero no es difícil ni complicado. Esto se puede aprender, ¿no? Solo es que tienen que adquirirse, comprarse uno y empezar a practicar y tener ciertos cuidados, ¿no? Un momento. Bien, entonces, por ejemplo, el multitester. Multitester o multímetro o polímetro, una herramienta importante la cual te va a ayudar a diagnosticar lo que es el sistema eléctrico. Hoy día voy a hablar un poco de lo que es esto, ¿no? Porque después vamos a ir hablando de los temas, ya vamos a hablar de un ramal, del código de colores, qué es una fuga de corriente, qué es un cortocircuito, qué es un falso, ¿no? Un falso de corriente, ¿no? El tema de carga de las baterías, de la iluminación, del arranque, del encendido. Es una variedad de temas en lo que es electricidad, ¿no? El ramal eléctrico, ¿no? ¿Por qué son tantos colores? Yo no voy a poder aprenderme todos esos colores, qué cable significa para quién, ¿no? Y a veces, pero no. Y llega un momento que ya tú te aprendes cada color, solo tienes que aprenderlo de un solo ramal, porque casi en la mayoría de motos chinas te trae el mismo código. En algunas motos cambia, porque los chinos son tremendos, a veces no quieren hacer ahí, patalear en el tema de su fabricación de sus repuestos, pero uno ya más o menos como tiene el conocimiento, ya se dirige, se guía, pues, ¿no? Entonces el multitester, que es una herramienta importante.
Hay diferentes multitesters, ¿no? De diferentes tipos, Sí, hasta allá, hermano. de funciones, ¿no? Entonces va a depender de qué herramienta quieres. Si son económicos, si son de marca, y eso depende de ti. Bueno, para iniciar, para los que están iniciando, no hay necesidad que te compres un multitester de 500 soles, ¿no? ¿Por qué? Estás iniciando y pues, cabe la posibilidad de que cometas algún error y termines quemando la máquina. Con un multitester barato por ahí que te ayude, que tenga lo que requerimos nosotros en electricidad de moto es suficiente. Por ejemplo, esto es una marca Prase, que bueno, esto está más o menos costando unos 80, 90 soles o 100, pero hay tester que cuestan 20 soles, 30 soles, es suficiente, ¿no? Y tienen la misma función. El tema es aprender de qué se trata. Porque esta herramienta la aprendemos a manejar y nos va a servir para... Bien, entonces, ¿no? Tiene sus cables, que son las puntas de prueba, ¿no? Tiene un negro, un rojo, porque se supone que uno es positivo, ¿no? Bueno, ¿no? Para señalarlo así, positivo o negativo. Las puntas de prueba, que son las que vas a probar, y estos que son que van a los jacks, a los agujeros del multitester. Entonces, el negro va acá donde dice con. Ahí dice con. Con significa común, ya, sino que ahí solo le han puesto con. Y todos los multitesters traen eso, común. Común quiere decir masa, tierra, negativo, algo así. Entonces ahí va, en con, va, ¿no? Listo. Y el rojo, que vas a determinar también en qué función, porque acá hay dos. ¿En qué función estás trabajando? Pues en la mayoría de veces lo vas a utilizar aquí en el centro. En el del centro hay una V, hay un símbolo que es el símbolo de omega, que es para los ohmios, para la resistencia. Después dice MA, que viene a ser miliamperios, y hay un signo o un símbolo que es esto, se refiere a una señal de pulso. Y si tú miras el de acá, el otro jack, ¿no? En color blanco, dice 10A max, que quiere decir 10 amperios máximo. Entonces, esa función de 10 amperios máximo solo lo vas a usar cuando vas a medir amperaje o intensidad. Amperaje o intensidad. Sin embargo, el del centro dice voltaje, resistencia, miliamperios y pulsos. Entonces, por lógica, ¿cuál es el que vas a usar en el centro? ¿Ya? Porque hay voltajes, resistencias, intensidades. En cambio, el de acá es específico. Solo dice 10 amperios máximo, o sea, solo para cuando vas a medir amperaje. Cuando todo lo que corresponde a amperios. Ya entonces colocamos en el centro, porque ahí vas a medir voltajes. Si quieres medir la batería, tienes que ponerlo ahí en el centro. O sea, casi en todas las funciones vas a colocarlo ahí. ¿Ya? Y el negro que va a ir en el COM. Tienen que aprender a manejar esta máquina. ¿Ya? Ahí. Entonces, ahí ya podemos tomar alguna lectura que querramos, ¿no? Tiene una perilla, ¿no? Tiene una perilla que gira 360 grados y algo más. En realidad gira todo el tiempo. Y en la parte de acá de arriba
acaba en punta. Esa es la punta que señala qué es lo que vas a escoger. Por ejemplo, ahí, ¿no? Esa es la que te indica que es la que vas a escoger. ¿Qué función, no? Y ahí lo apagas. Ahí dice off. OFF, off, que quiere decir apagado. Si mueves para cualquier lado, se enciende. Si mueves para acá, se enciende. Y pones en off, ahí está apagado. Este botón que está acá arriba, que trae, ahí hay un solcito, ¿no? Como una iluminación. Ese es para iluminar la herramienta, ¿no? No todos traen esta función. O sea, tú presionas ahí y miren cómo se ilumina la pantalla, una luz. Ahí se ilumina, ahí se apaga. Esto es cuando estás en zonas oscuras y no logras ver, tú puedes iluminar para que puedas ver lo que dice. ¿Ya? Pero no todos los multitesters lo traen, ¿ok? Esta función que está acá, botón amarillo, que dice Hold, ¿no? Esta función es para que tú tomas una lectura, ¿no? Y con esto lo mantiene la lectura, o sea, no se te borre. A ver, vamos a intentar. Por ejemplo, a ver un momento, tengo que medir algo para... Ya, eso de aquí lo voy a enseñar, pero midiendo algo. La cosa es que tú cuando aparece acá la lectura, tú presionas y mantienes esa lectura, o sea, la mantienes ahí guardada, estable. Porque de repente se te olvida, pues, ¿no? Tú mides la batería y dice 12.8. Y ya, como ya dice 12.8, ya vuelves y lo apagas, ¿no? Ya, lo apagaste. Pero a la media hora se te olvidó y estás preguntándole al ayudante, ¿sabes cuánto marcaba la batería? No me acuerdo. Entonces, por eso sirve esta función de hold, ¿para qué? Para que tú mantengas ahí la imagen de 12.8, por ejemplo, ¿no? Por eso se aplica, solo para eso se aplica, nada más. Ya, ok. Ahí en la máquina trae unas notas, unos tics que están aquí en amarillo, ¿no? En amarillo, ¿no? Pero eso se refiere a lo que es, por ejemplo, en el centro, voy a sacar esto. Aquí en el centro, aquí hay unas letras amarillas que dice FUS Max, 200 miliamperios, Max FUS, que quiere decir fusible. ¿Qué quiere decir? Que todo este circuito está protegido por un fusible, tiene un fusible y que te va a soportar hasta 200 miliamperios. MA significa miliamperios, MA. Al otro lado también hay una inscripción de color amarillo que dice un FUX max 10 segundos, tierra 15 minutos. Un FUX max 10 segundos. ¿Qué quiere decir? Como este de amperaje dice max 10 segundos. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes medir un amperaje, alto, porque esto es para amperaje, ¿se acuerdan? El 10A, solamente hasta 10 segundos, mantenerlo ahí pegado, o sea, leyendo, haciendo lectura. Si te pasa de los 10 segundos, se quema el circuito. Por eso siempre es importante leer lo que dice el manual de la herramienta o también leer el multiteste, porque hoy a veces te trae información, ¿no? Listo. Esto trae una pila
Estos trabajan con una batería. En este caso, para cambiar la batería tienes que sacar, ¿no? Acá tiene dos pernos, lo tienes que soltar para que retire la tapa y adentro está una batería que es de 9 voltios. Esas baterías cuadraditas son de 9 voltios. Cuando ya acá empieza a fallar, ya no trabaja bien el multitester, te empieza a dar fallas. Trae una funda, también, ¿no? Trae una funda, que esto es bueno para las caídas, ¿ok? Esta funda te protege si el aparato se cae al piso, ya esta funda va a amortiguar, ¿no? Para que no se malogre, no hay que sacarla. Y también te va a proteger por cualquier cosa. Bien, cuando la batería se empieza a descargar de esta herramienta, a veces te aparece aquí un dibujito que es de una batería pequeñita. Si te aparece ese dibujo de batería pequeñita es porque la batería quiere cambio, te está avisando. Ahora sí vamos con el rango. Esto es la perilla de selección y tenemos diferentes rangos ahí. ¿De qué se tratan esos rangos para lo que tú quieres hacer? Entonces, a ver, para explicarles bien, necesito un momento. Bien, para explicarles, ¿no? Un poco de repente mejor. Ahí está en off. De aquí para acá, miren, acá hay una rayita blanca, ¿no? Esa rayita y después llegan unos puntos. De esta rayita en blanco, vamos a llegar hasta la otra rayita que está aquí, miren. Otra rayita que está en blanco. ¿Ya? De esta raya a la otra raya. No confundan esto, porque esto de aquí, donde está la B chica, no es una raya, sino es otra. De raya a raya es una escala de medición. De esta rayita a esta es una escala. De esta rayita a esta raya es una escala. De aquí a otra raya que podemos encontrar acá más abajo es otra escala. Miren, esta es más corta. De aquí a acá es otra escala, está cortita. De aquí a acá hay otra rayita, ¿no? Y de esta rayita blanca hasta la de acá es otra escala. Y de aquí ya se completa con la de acá, de arriba, que es otra escala. ¿Escala qué quiere decir? O sea, escala o grupo. Grupo de medida. ¿Ya? Entonces, empezamos de esta línea hasta acá, hasta esta línea de aquí. Este es un grupo de medida, una escala. ¿Qué escala es? Vamos a ver. Lo que podemos ver ahí es, ahí está bien claro, miren. De aquí a acá, acá dice, aquí, esta B chica. ¿Ven esa B pequeña con una rayita y unos 3 puntos abajo? Ese es un símbolo que quiere decir voltaje continuo o voltaje directo, porque la B es de voltaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de esta rayita acá, que es una escala, todo esto es para medir voltaje continuo, voltaje directo, o como para que lo tenga más claro, voltajes de la batería, por ejemplo.
¿Entienden? Así, de esa forma. O sea, toda esta escala es para voltaje continuo. Porque en la electricidad existe voltaje alterno y voltaje directo. El voltaje alterno es la que tienes en la casa. El voltaje directo es lo que tienen las motos, los carros, las baterías. Ese es el voltaje directo. Por eso es que tienes que saber seleccionar en la escala que vas a medir, porque si no lo quemas el equipo. ¿Ya? Entonces, si esta escala es para medir la batería, en esa escala vas a medir la batería. No la vas a medir en cualquier escala de acá, porque no son para batería. ¿No? Entonces tú vas a usar ahí, dependiendo, de aquí hablo de eso, ¿no? De cada uno, qué significa. Pero solo vas a usar esa escala para medir voltaje continuo. No te vas a pasar hasta acá, porque esto no es para voltaje continuo, es otro valor. Entonces, lo que quiero es que entiendan de qué se trata cada grupo, cada escala o cada grupo. ¿Ya? De aquí a acá, voltaje continuo, porque aquí está el símbolo, la B chica, con dos rayitas. Ahora vamos a averiguar de esta hasta la otra línea, de qué se trata. De esta línea a la otra, que es otro grupo, otra escala. ¿Ok? Podemos ver que en esta escala que es corta, solo tiene dos puntos. Hay una B chica y un símbolo ahí. ¿Qué quiere decir? Voltaje alterno. Voltaje alterno. De aquí hasta acá. Acuérdense que las escalas son de línea a línea. Voltaje alterno. ¿Qué quiere decir? Que ahí vas a medir voltajes alternos. O sea, ahí vas a medir el voltaje de tu casa, que es alterno. Entonces, los grupos, las escalas son específicas. No puedes medir en cualquier lado. Si en esa escala es para medir voltaje alterno, no vas a medir el voltaje alterno acá, pues arriba, porque esto es para continua. No tiene nada que ver. ¿No? ¿Se dan cuenta? El voltaje alterno es para la casa y también para medir el alternador de la moto. ¿Ya? En los videos que se les envía a la plataforma y en la clase que vamos a dar, ahí vamos viendo todos esos pasos. Pero tienes que conocer la herramienta, pues, porque yo le voy a indicar, a ver, mídeme el voltaje del alternador con el multitester. ¿Y qué vas a hacer? Ah, bueno, yo me enseñaron que la escala es de acá, ¿no? Entonces lo pongo por acá, pero de aquí les enseño qué significan los números, todavía falta, ¿no? Pero tienes conocimiento ya. Porque si tú mides voltaje alterno acá, en continua, quemas el equipo y te vuelves a comprar otro. Bien, seguimos entonces. Ya estamos en una escala de aquí a acá y de aquí a allá. Ahora toca desde aquí hasta acá, que es chiquita, miren, de aquí a acá, ¿no? De aquí a acá. Ahí podemos ver un parlantito, ¿no? Un parlante pequeñito y un símbolo electrónico que es de diodos. Ya, ese símbolo es de diodos, una flechita con un más. Y un parlantito, ¿no? Como un parlante. ¿Qué quiere decir? Ahí vas a medir continuidad de los cables, vas a medir diodos y continuidad. Ya, o sea, si tú pones ahí, si tú lo colocas ahí vas a medir diodos o continuidad. De aquí les explico qué significa eso. Entonces llevamos tres escalas. A ver, un momento, por favor.
Bien, seguimos. Ahora toca de esta a acá, de aquí a acá, otra raya, pequeñita. Ahí vemos un símbolo y dice abajo out, ¿no? Que significa salida. Y tenemos un símbolo que es de una señal de un pulso cuadrado, de una señal cuadrada. No, esta no se usa en las motos. Esto es para un tema electrónico, cuando quieres inyectar una señal cuadrada de sensor. Difícil, ni siquiera en las motos inyectadas, es muy difícil usarlo, ¿no? ¿Ya? Y seguimos, ahora vamos a seguir de esta línea hasta la otra línea que es acá, ¿no? Esta es otra escala. Y aquí podemos ver una letra A y una rayita con unos puntitos. A significa amperios, amperaje, ¿y qué quiere decir la rayita con puntitos? Continuo, amperaje continuo, de corriente continua, de esta escala de aquí hasta acá. Ahí vas a medir amperajes continuos. Una cosa es voltaje, otra cosa es amperaje. Y los amperajes continuos son los que te indica la batería, el arrancador de la moto, porque son continuos. Recuerden que las motos funcionan con corriente continua, entonces sus amperajes tienen que leerse en continuo también, no en alterno. El único que puede leer amperaje alterno es el alternador, es el estator de la moto. Bueno, pero para que no confundirlo poco a poco. ¿No? Entonces de aquí para acá, amperaje continuo. Y la última, que es de aquí hacia acá, ¿no? Hasta la última que va acá. La última escala, ahí está. La última escala podemos apreciar, aquí está el símbolo, este es el símbolo de omega. Ese omega es el símbolo de ¿qué? De la resistencia. La electricidad está hecho por resistencia, voltaje y amperaje. Esto es para medir resistencias. Resistencia de bobinas del alternador, de la bobina de arranque, resistencia de la bobina de alta, resistencia de los cables, todo lo que son bobinas, y eso sí se va a usar en las motos. Lo único que no vemos, lo único que no hay es amperaje en corriente alterna, ¿no? No tiene. Solo tiene amperaje en corriente continua. Amperaje en alterna no hay. ¿Ah? Para tener en cuenta. Por eso todos los testers no son iguales. Pero en la mayoría de casos trae lo mismo esto, ¿no? Entonces tenemos ¿cuántas escalas? A ver, de aquí a acá hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis escalas, seis grupos. Repetimos, la primera escala es de voltaje continuo para baterías, la segunda es voltaje alterno para alternador, la tercera es para medir continuidad, diodos, la cuarta no se usa, la de acá es, la quinta es para medir amperaje continuo y la sexta es para medir resistencia. Ahí están las seis funciones. Las seis funciones de este multitest. Todas se usan en las motos. Lo único que no se va a usar es esto de acá que les dije. Esta señal, esta no se usa. Después, las demás se van a usar todas. Y lo mismo pasa en los carros. Vas a usar así eso y la mayoría de casos. Porque la corriente que hay en los carros es igual a la de las motos. Es 12 voltios, corriente continua, voltaje continuo. Lo único que marca la diferencia son los esquemas, los diagramas, los códigos de colores y otras cosas, otras funciones. Bien. Ahora sí. Vamos ahora a estudiar qué significa cada puntito. Pues cada punto tiene un número diferente, ¿no? No son iguales. Los grupos son 6, pero dentro del grupo hay unos puntos y hay unos números. ¿Qué significa? A ver, empezamos con el voltaje de corriente continua. Esto es para medir una batería. Voy a traer una batería para medirla.
Se lo recordó a Vico, ¿no? Acá tengo una batería. Ahí tenemos una batería de 12 voltios de moto. Batería con ácido, con mantenimiento, 6 celdas, vamos a medirla. Una batería tiene que medir 12 voltios, 12.4 hasta 13 voltios. En la moto, cuando está en el sistema de carga encendido, te mide hasta 14, hasta 14.5, hasta 15 voltios. Esto lo voy a explicar después. ¿Cómo lo mido en el multitester? Porque tienen que ir entendiendo cómo es el funcionamiento. Entonces, el cable negro iba en con, acuérdense, con, y el cable rojo lo vamos a poner en medio, porque en medio indica voltaje. Esta es la B chica. Recuerden que el de acá es para amperaje nada más, 10A en medio. Listo, ya está. Ahora cogemos las puntas. La punta roja significa positivo y la punta negra negativo. O sea que la punta roja lo voy a poner en el positivo de la batería, o sea aquí, y la punta negra acá, ¿no? Entonces, un momento, ahí ya cuando hacemos contacto vamos a tomar medida. Ahora, la primera escala es para medir voltaje continuo, ¿ok? Ahora voy a buscar en qué número, en qué punto es para la batería. Porque no es en cualquiera, ¿no? Los que ya saben manejar tester, a veces es importante hacerles recordar, de repente algo por ahí que no lo sabían. Siempre es importante mantener lo que es la humildad y el aprendizaje. Nosotros cada vez que enseñamos algo, alguien tiene que aprender algo, eso no lo sabía. Y por último, la mente es frágil, nos olvidamos. Entonces, dice acá, 200M. A ver, dice 200M, 2000M, 20, 200, 500. Ya, esos son los números. Repito, 200M, ¿no? 200M, 2000M, 20, 200 y 500. El voltaje de la batería son 12 voltios hasta 14 voltios. Entonces, para que lo lea, no lo voy a poner en 500, pues, porque 500 no es la batería. Tengo que ponerle un valor que se acerque. ¿Lo pongo en 200? No, tampoco, es demasiado, 200 voltios. ¿Lo pongo en 20? En 20 sí, porque en 20 sí se acerca, pues, ¿no? Siempre tiene que ser un rango mayor. Si la batería es de 12, tienes que poner un rango mayor acá. Siempre el rango mayor. 20. Bueno, la batería no es de 20, pero 20 sí lo va a leer. ¿Me entienden? Ahora, si sigo buscando 2000, ¿qué hago con 2000? 200, ¿qué hago con los? Ahora, esta M, ahorita les explico qué significa, ya, porque cada una M. 200M y 2000M. ¿Qué quiere decir? M es de mili, no de la tía mili, sino miliamperios. Ya, por eso es M. Perdón, estamos en voltaje, ya ves, estamos en voltaje, milivoltios, milivoltios. Esos son décimas, ¿no? Ya esto, décimas, centésimas, milésimas. Entonces quiere decir 2000 milivoltios, 200 milivoltios. Eso significa 200 milivoltios, 2000 milivoltios. El 20, como no tiene nada, porque la B de aquí, la que está al costado, no es su signo, ese es lo que indica la escala. 200 no tiene nada y 500 no tiene nada, quiere decir que estos son números enteros, o sea, 20 voltios, 200 voltios
500 voltios. Ahora, nosotros no vamos a medir miliamperios. Miliamperios es un submúltiplo del voltio, o sea, más pequeño. Miliamperios, o perdón, milivoltios es pues ¿qué? Para medir, a ver, ¿qué vamos a medir con 200 milivoltios? Ah, ya, los LEDs. Los LEDs trabajan de repente con voltaje muy pequeño, ¿no? No, o sea, es bien difícil un sistema que trabaje con milivoltios, ¿no? Ahí ya eso es electrónica. Entonces, vamos a usar el 20, o sea, 20 voltios, siempre un número mayor, lo colocamos ahí en el 20. Entonces, desplazamos la perilla ahí, en el 20. Acá en la pantalla sale 00 porque no mide nada. Lo dejas ahí en el 20 y ahora sí pasas a medir. Miren, vamos a medir positivo, en el positivo la batería. A ver, un momento. Para hacer acá, para poder, porque como estoy solo aquí, a ver, vamos a ver si puedo. Ya, miren. Voy a colocar las puntas y el tester va a marcar la medida. Pues. Acá hago contacto y ahí sale la medida. 11.6. Ya el 8 no lo cuentes. Eso ya es centésima. 11.6 voltios tiene la batería. No, o sea, no vayan a confundir 11.68, no. 11.6 voltios tiene la batería. ¿Qué quiere decir? Está descargada, ¿no? Suelto, se va en 0, vuelvo a colocar, el de acá, la punta de acá está colocada y me va a medir, ¿no? 11.66, ¿no? 11.6, está descargada. De esa forma se mide la batería. Tengo otra batería acá. Vamos a ver cuánto mide. Pongo por aquí. Positivo con positivo, rojo con positivo y negro con negativo. Entonces, vamos a medir. Mire cuánto tiene. 1 voltio. Ahí está bien claro. No es 10, ¿ah? No es 10, es 1 punto. Se cuentan los números que están a la izquierda. O sea, del 1 punto, ese es el número entero. 1 voltio tiene. 1.0, ¿qué quiere decir 1 voltio? O sea, ¿qué quiere decir que esta batería no sirve? Tiene 1 voltio de voltaje. Ya, eso es para que no se vayan a confundir y vayan a pensar que es 10. Es 1 punto. ¿Qué quiere decir 1? 1 voltio. ¿Se dan cuenta? Igual va a seguir en la misma escala acá, en 20. Y así ustedes pueden medir toda la batería que quieran. Y todo lo que tenga voltaje continuo. Voltaje continuo. No solo la batería, después van a aprender a leer con el tester el voltaje del ramal y todo eso. Bien. Ahora sí hemos aprendido a ver lo que es la primera escala. Voltaje continuo. Pasamos a ver la siguiente escala.
Ya medimos voltaje, ahora esta de aquí, ¿no? De aquí para acá, la B chica con una rayita que significa voltaje alterno, acuérdense, voltaje alterno. ¿Qué medimos con voltaje alterno? Podemos medir la corriente de la casa o también el alternador. Lo que pasa es que para medir el alternador de la moto, tiene que estar encendida la moto, porque gira y envía señales eléctricas alternas. Ahí es la única forma de poder verificar, que eso sí lo vamos a enseñar más adelante y también en los videos está. A ver, voy a ver si traigo un tomacorriente para medir el voltaje alterno. Ok, a ver. No, acá tengo un tomacorriente, que bueno, la justa está llegando. Pasa que no se ve muy bien, pero vamos a hacer la prueba. El voltaje alterno, señores, es peligroso. Ok, no es lo mismo que un voltaje de... El voltaje que tiene eh, voltios mínimo de una batería y cuál es el máximo. Profe, ¿puede repetir el último? Voltios mínimo de una batería y cuál es el máximo. El voltaje de la batería es esto, el mínimo es 12.6, 12.7, el máximo es 14.5 hasta 15 voltios, pero ese es cuando la moto está encendida. Estacionada siempre te va a marcar el voltaje que tiene, su voltaje ideal, 12.5, 12.7, 8. Si tiene 11, está descargada. Bien. Ahora vamos a medir el voltaje alterno, ¿ok? Colocamos, no estamos en esta rayita hacia acá, dice 500 y 200, 500 y 200. ¿Cuánto tiene el voltaje de la casa de domicilio? Son 220 voltios, máximo 240 voltios. Entonces vamos a ver dónde lo ponemos. Si elegimos, si elegimos 200, si elegimos 200 es muy bajo, no lo va a captar, porque el voltaje de casa es 220, pues. Y vamos a elegir 200, no lo va a leer. Siempre tiene que ser mayor. Entonces, solo nos queda 500. Como solo nos queda 500, pues en 500 lo colocamos. Aunque es demasiado, pero ahí ya lo va a leer, pues, porque no hay otro número. Ya no hay otro número, solo son dos. Entonces elegimos 500. Ahí está, 500. Igual el cable negro va en con, siempre va a ir en con.
El rojo va a ir en el medio porque estamos leyendo igual voltaje, siempre en el medio, ahí. Y ahora vamos a hacer la prueba. Ya para medir voltaje alterno siempre hay que tener cuidado porque esto es peligroso, no hacer contacto las puntas o el voltaje alterno sí te puede matar. El voltaje de la moto y de los carros no te mata, ¿no? Es un voltaje continuo, además es bajo, por ahí vas a tener unos pequeños shocks, pero no hay problema, tranquilos, solo los va a hacer correr nada más. Ok, entonces voy a colocar acá en lo que es para medir alterno, y yo pongo acá, ¿ya? Acá no se ve el toma corriente, pero yo lo voy a hacer. Y ahí está marcando. ¿Cuánto marca? 225 voltios. Saco, vuelvo a sacar, vuelvo a colocar y 226 voltios o 225 voltios. ¿Ven? Acá en el voltaje alterno, ojo, en el voltaje alterno no interesa, acá no hay positivo ni negativo, ¿ok? Solo en el voltaje continuo, ahí sí tienes que poner positivo con rojo, negativo con negro. En el voltaje alterno, no importa, lo puedes poner a donde tú quieras. Juegas al Yankee Po si quieres y lo pones donde quieras. Ahí no pasa nada, no se preocupe. El voltaje alterno no tiene polaridad, no hay problema, donde sea. Lo mismo vas a hacer para medir el alternador, lo vas a colocar en cualquier punta, ahí no vas a buscar positivo ni negativo. ¿Ya? Por eso yo lo coloco, ¿no? Yo lo coloco acá donde pueda, no cualquiera. Listo. Para medir el alternador, bueno, como el alternador te bota menos corriente, el alternador pues te va a sacar 200 voltios, ¿no? No. El alternador, su máximo pues que te lleve a 80 voltios de una moto. 40, desde 30, 40, 50, 60, 70, 80 voltios. No va más. No pasa más, salvo que uno llegue a 90. Entonces, ahí vas a poder usar, ¿qué número? El 200. Ya no vas a usar 500, que es demasiado. El 200, pues, ahí en el 200 vas a utilizar para medir alternador, voltajes alternos de la moto. 200 voltios. ¿Ya? Ahora, el voltaje alterno de la moto, ese sí no te va a matar. A pesar que es alterno, no te va a dañar. No te va a dañar la salud porque es poca también. Es poco, tiene bajo amperaje y tampoco. No hay problema, no se preocupe. Esos chispazos que les puede dar por ahí, todo electricista tienen que darle su bienvenida, pues no con un chispazón por ahí, pero no, tranquilos, no pasa nada. El voltaje de la casa, ese sí es peligroso. Salvo pues que sea el voltaje de la bobina de alta de la moto, que ese sí son como 20.000 voltios. ¿Ya? Ese sí, esto es muy potente, pero tampoco te mata. ¿Por qué? Porque tiene muchísima frecuencia y eso permite que no te haga daño. Ya todo eso tienen que saber. O sea, son chispones nomás que te dan, pero no. Bien, entonces ya acabamos la segunda escala, vámonos a la tercera. La tercera que está aquí, de esta rayita de acá, hay una flechita y hay un parlantito. Ese es medir continuidad. ¿Qué es continuidad? Continuidad es saber si el cable está entero. A ver, acá tengo un cable. Un cable. Claro, la bobina de alta de ese sí te saca chispa. A ver, acá tengo un cable. Ya, un cable. Resulta que en los sistemas eléctricos de los vehículos de la moto,
O sea, tú lo ves el cable entero, así. Allá está entero, no pasa nada, entonces está bien, porque no lo ves entero, pues no, no está roto. Pero resulta que el cable en realidad no está entero por dentro, o sea, está roto, pero afuera está bien. Porque son hebras, pues. Miren, son hebritas. Y estas hebras por dentro también se dañan, se rompen y te puede quedar hasta con una hebrita nomás, estás trabajando con una. Ya, entonces ahí es donde vamos a medir la continuidad. Continuidad es saber si es que el cable está entero, o sea, si es que hay continuidad en todo el cable, ¿no? Así. Entonces, vas a medir de punta a punta, ¿no? Porque quieres saber si el cable está bueno, de punta a punta. O sea, una punta pones acá, por ejemplo, ahí. No importa el color, no importa la posición acá, ¿ya? Donde quieras. Y la otra punta lo pones acá, ¿no? Este calibre, que es de un cable de moto, es esto, calibre 16. A veces usan 18. El 16 más grueso que el 18. ¿Ya? 16 y 18 usan. Entonces, vas a hacer esta medición así, de esta forma, para que midas continuidad. Vamos a ver. Claro, si está sulfatado, igual cuando, ahorita vamos a ver ya, cuando está sulfatado las fallas. Miren, entonces colocamos con, el negro en con, y el rojo en medio. Igual, siempre va a ser en medio. Listo. Colocamos la perilla en la flechita. Ahí. Listo. Ese parlantito quiere decir que va a haber un sonido acá. Va a sonar una campanita. Tienes que tener buen oído. El tester va a emitir un sonidito, un sonido. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si el cable, que si el cable se encuentra bien, va a emitir un sonido. Y si no sale el sonido, quiere decir que está mal. Continuidad. Vamos a ir. Y no solamente el sonido, sino que va a salir también unos números acá, ¿no? Entonces, miren, ya voy a hacer contacto la otra punta porque la de ya la tengo conectada. Y hago contacto aquí. ¿Ven cómo suena? Suelto, se apaga. Coloco. Listo. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cable se encuentra en buen estado porque sí tiene continuidad. Y sale ahí un número, ¿no? Miren, sale un, que es, eso quiere decir el ohmiaje que tiene, ¿no? Tiene un ohmio, 2 ohmios, pero eso no es tanto, puede tener 2, 1, no hay ningún problema. Lo que queremos es el sonido. Ahora, cuando está mal el cable, cuando el cable está mal, tú puedes hacer, sale así, ¿no? Los sonidos salen intermitentes, o falla, ¿no? Falla. Y tienes que estar ahí probando, el sonido no sale continuo. El sonido no sale continuo. ¿Cuántos ohmios? No, acá, bueno, los ohmios que son
normalmente para saber es eso. Un ohmio, 2 ohmios. 0.01. Pero los ohmios no te van a dar mucha información porque así estés midiendo una hebra, o sea, una hebrita del cable, te va a salir igual, 2 ohmios. O sea, no te ayuda mucho. No te ayuda mucho, no te da mucha información los ohmios. Porque si tienes una hebrita nomás trabajando, igualito te va a marcar, ¿no? Vas a pensar que está bien. Entonces, de esa forma medimos continuidad. ¿Ya? Si no sale el sonido, lo que puedes hacer es, ¿no? El cable, como no sale el sonido, tú vas a empezar a moverlo, ¿no? Lo empiezas a mover así, porque por ahí está roto. Y vas a ver que cuando lo mueves, por ahí va a sonar, va a salir el sonido. ¿Qué quiere decir? Que por esta zona está rota, pues, ¿no? Empiezas a moverlo así, ¿no? Entonces, esto es para medir continuidad. Ahora, los diodos. Los diodos, bueno, encontramos diodos, a ver, los diodos los encontramos en el regulador rectificador, que le dicen el selenio, para comprobar cómo se mide el selenio, para también hay un diodo que trae el ramal. Hay un diodo que trae el ramal que es para la neutra. ¿Y qué más? Y el selenio, nada más. El regulador rectificador y el diodo que trae el ramal. Son los únicos que te avisan la función de diodos. A ver, voy a ver si tengo por acá un diodo para medirlo. Acá tengo un ramal de moto. Claro, el selenio. Bueno, su nombre no es selenio, ¿no? Su nombre es regulador rectificador, o más conocido como el RR. Es igual que un puente rectificador, claro, es un puente de diodos, que puede ser monofásico, o puede ser media onda, onda completa. Eso ya le vamos a explicar después. Este es un diodo que viene en la parte delantera del ramal. La parte de adelante, yo lo destapo aquí, y es un diodo. ¿Ya? Esto del diodo le voy a explicar después de qué se trata, porque estamos hablando de cómo usar el multitester. Entonces, ese diodo tú lo puedes medir. Vamos a medirlo, ¿ok? Ahí en el mismo lugar, ¿no? La perilla ahí, porque ahí están las dos funciones. Ahí lo vamos a dejar. El negro en el con y el rojo en el centro. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se mide un diodo? Lo que pasa es que tú tiene dos puntas, dos patas. Tú pones una punta en una pata y la otra punta del tester en otra pata. O sea, en las dos patas ahí, ¿no? Así. Y vas a tener una lectura. Cuando tú mides así en un lado, te va a marcar lectura. Y cuando tú lo volteas el diodo, o sea, para el otro lado, cambias las patas, no te tiene que marcar nada. A ver, ahí, miren, en ese lado no marca nada. Vamos a voltearlo y ahí sí te marca, miren cómo marca. Sale un número y después desaparece. No importa qué número salga. Lo vuelvo a voltear y ahí no aparece nada, no hay nada.
Le doy vuelta y ahí se aparece. ¿Qué quiere decir? Que el diodo está bueno. ¿Por qué? Porque el diodo solo te envía señales por un lado nomás, no por los dos lados. Si estuviera malo, no enviara ningún número por ningún lado, o sea que está malo, está roto, está abierto. Pero eso les voy a explicar un poco más adelante. Pero eso es para medir diodos también, esa función. ¿Ya? Esto trae las motos, ¿ah? Trae las motos ahí en una parte oculta. Que viene con su tapa todavía. ¿No? Te viene acá. Listo. Bien. No se me duerme. Seguimos. Ya. El que sigue no se usa. Ahora nos toca de aquí para acá, que viene a ser amperios en continua, ¿no? Amperaje continuo. De aquí a acá. Amperaje continuo. A ver, ¿qué medimos con amperaje continuo? Podemos medir el amperaje de la batería, el amperaje del circuito, del sistema eléctrico, del ramal, el amperaje de los focos. En realidad, para medir el amperaje, tiene que estar funcionando el sistema, mejor dicho. O sea, si quieres medir el foco, tiene que estar encendido el foco. ¿Me entienden? Si quieres medir la batería, tiene que estar funcionando la moto. Si quieres medir el amperaje del arrancador, tiene que el arrancador girar. Si quieres medir el amperaje de cualquier dispositivo, tiene que estar funcionando, porque el amperaje te mide el consumo. O sea, ¿cuánto consumo tiene ese foco? De repente tiene 1 amperio o 2 amperios, y solamente te lo va a medir cuando funcione, no estático. ¿No? No estático. Pero vamos a hacer una referencia de cómo lo podemos hacer. Dice, a ver, profe, en la moto, dice, medir el... A ver. Profe, ¿me puede dar el código del diodo para buscarlo? Es bien difícil acá el código. ¿Esos sí lo venden? A ver. Ya, es el número 400. El diodo que usan dice número 400. A ver, IN 400. La letra I, la N y 400. Ok. Y abajo dice la letra K, la E y la D de dedo. La K, la E y la D de dedo. Arriba dice IN 400. Eso es el código. Y al medir el diodo solo marca número, no hay sonido. No, en el diodo no hay sonido. Solo marca el número nomás. Cuando sale sonido, más bien, o sea, si tú estás midiendo un diodo y sale sonido es porque está mal el diodo. Ok, ahí no debería salir sonido. En la moto no se hace uso de la opción frecuencia. No, en el tester no se usa porque difícilmente hay tester con frecuencia, algunos sí. La frecuencia ya la vas a usar cuando tengan un osciloscopio. El osciloscopio sí te entrega frecuencia, tiempo, ¿no? La relación que hay entre tiempo y frecuencia. ¿No? Entonces, y para medir las fugas, eso es lo que iba a hablar ahora, ¿no? Justamente porque ya estamos en lo que es amperio. ¿Ya? Entonces, estamos hablando que el amperaje lo vamos a medir
¿no? En el rango de amperios, lo vamos a medir para focos, para el consumo, pero también vamos a medir las fugas de corriente, o sea, las corrientes parásitas. No solo los seres humanos tenemos parásitos, también el sistema eléctrico tiene parásitos. Bien. Las fugas no se lo voy a poder explicar acá porque eso ya está en un video en la plataforma que hemos hecho, que yo mismo he hecho, a donde se explica paso a paso el tema de las fugas con la moto ahí. No, pero acá en el tester sí voy a explicar dónde, porque ahora estamos en el rango de amperaje, ¿no? Ahora, las fugas que hay en la moto son pequeñísimas. Las fugas se miden en miliamperios. ¿Ya? Las fugas son amperaje, por si acaso, no es voltaje, es amperaje. Y las fugas se miden en miliamperios. Miliamperios. ¿Ya? Entonces, aproximadamente unos 7 miliamperios, 5 miliamperios, ¿no? O desde 1 amperio hasta 7 miliamperios. Entonces, para escoger acá, ¿no? Estamos aquí. De aquí para acá. Dice 10, 200M, 20M y 2000U. 2000U, esta es una letra U arriba. 10, 200M, 20M y 2000U. 10 significa 10 amperios. 200M significa 200 miliamperios. 20M significa 20 miliamperios. Y 2000U, la U significa micro, o sea, más pequeño todavía. O sea, 2000 microamperios, o sea, ya demasiado bajísimo ya. Eso ya es electrónica. Esto no se va a usar. El 2000U, no lo vas a usar. ¿Qué es lo que vamos a usar para las fugas? Vamos a ver, el 10 no, porque 10 amperios es demasiado. Estamos hablando de miliamperios. 200 miliamperios, muy alto. 20 miliamperios, ese sí. Es el único que tenemos, 20 miliamperios. El 2000U no se usa. Entonces, colocamos ahí, en 20 miliamperios. Ahí vamos a medir lo que es fugas. También, ¿qué más vamos a medir? Todo lo que es el sistema de la moto. Lo que ya les dije antes, también lo vamos a medir en 20. Perdón. No, de la batería no lo vas a medir en miliamperios, ese es otro amperaje, perdón. Acá estamos hablando de fugas nada más, ¿ya? 20 miliamperios es para fugas. Si quieres medir la batería, ¿lo vas a poner en qué? 200M no, lo vas a poner en 10. En 10 amperios, porque la batería te arroja, pues, te arroja 4 amperios, 5 amperios, te arroja. Entonces tienes que ponerlo en 10 para la batería. Para las fugas, 20M, 20 miliamperios. Ahora, ojo acá, los cables. Acá cambia la cosa. Ya no es igual. A ver. Vamos a leer fugas y todo lo que es amperaje. El negro en el con. Ahí. El rojo ya no lo vas a poner en medio ya. Lo vas a colocar acá donde dice 10A, o sea 10 amperios. Porque este punto es para amperaje. Lo pones en 10A. No lo vas a poner en medio, porque en medio no vas a leer nada. Como estamos hablando de amperaje, acá dice 10 amperios máximo, ahí colocas el rojo. Listo, ahí se hace la medida. ¿Ah? Ahí solamente en amperaje varía la posición. Solamente en amperaje varía la posición. El resto es acá en medio. Relájense, relájense un poco.
Ok. A ver, seguimos. Eh, bien. Ya, entonces nos queda la última escala, que es de aquí a acá. Una escala grande, ¿no? Ya donde está el signo omega, que quiere decir ohmiaje. Ohmiaje es resistencia. ¿Dónde encontramos resistencia en la moto? A ver, voy a traer que tenga un alternador. Déjalo ahí, déjalo ahí. Profesor, buenas tardes. Hola Edgar, ¿qué tal? El lápiz. Bueno, propósame el lápiz al señor. Mira, el lápiz pasa corriente, por si acaso, y mata. No te creo. Mira, escucha. Si esto fuera corriente, mataría, mira. Muy bien. Vamos a medir ohmiaje o resistencia. A ver, dice, para medir fuga de corriente se mide en amperaje, claro, en amperaje. ¿Cómo se mide el diodo de fuga? En fuga, no, los diodos no tienen fuga, o sea, los diodos simplemente se abren o se cortocircuitan. Ya les dije ahí cómo es la situación. No debe haber nada de fuga, pero existe un mínimo de corriente de funcionamiento como la de los automóviles. Siempre hay un mínimo, pues, que es 0,7, 0,6, 0,5 miliamperios. Pero si se pasa, es como el de los autos. Si se sobrepasa es porque ya está fuera del límite.
Muy bien. La resistencia. Vamos a medir resistencia. ¿No? Y acá tenemos 200, 2000, 20K, 200K, 20M y 200M. ¿No? Tenemos acá 200, que quiere decir 200 ohmios, 2000, que quiere decir 2000 ohmios, 20K, la K quiere decir multiplicado por 10, que quiere decir 20.000 ohmios, 20K. Lo multiplicas por 100. 200K, que bueno, también 200.000. Y 20M ya pues es un millón, ¿no? Es algo más grande, 200 megaohmios o 20 megaohmios, ¿no? Que son 200.000 ohmios. 200M ya vienen a ser pues 2 millones de ohmios, o sea, las escalas van superándose, van agrandando. Pero la que usamos en las motos viene a ser el de 200, el de 2000, hasta el de 20K, ¿no? El de 200, 2000, el de 20K. Esos son los únicos que son los que se pueden usar. Entonces vamos a ver cómo la usamos. ¿No? Entonces ponemos en CON, cable negro, y el cable rojo lo vamos a colocar en el centro, porque ahí dice voltios, ohmios, miliamperios, ahí indica, entonces al centro. Ahora, el ohmiaje es lo que vamos a medir en la resistencia que tiene la bobina de encendido, la resistencia que tiene la bobina de carga, la resistencia que tiene la bujía, la resistencia que tiene la bobina de alta, la resistencia de los cables, de alguna otra bobina, del supresor de ruidos, que es el capuchón de la bujía, donde todo lo que tenga que ver con resistencia, resistencia a los focos, pero eso se mide más que todo con continuidad. Entonces tengo acá yo una bobina de encendido, que es esta de aquí, ¿no? Es una bobina de encendido, que bueno, esta la hemos fabricado acá, está protegido, faltan las bobinas de carga, y vamos a medir su resistencia, acá están sus dos terminales, ¿no? Y vamos a medir cuánto tiene. Bueno, acá no hay problema si colocas de un lado a otro, igual te va a dar la señal, ¿no? Aunque después se les va a explicar qué consiste el estator, porque este es un estator, y esta punta que está acá, hay una de las puntas que está aterrizando a tierra, o sea, al metal, y la otra punta es la fase. Pero bueno, acá podemos colocar donde vaya y te va a medir. Vamos a ver cuánto de ohmiaje tiene. Debería alcanzar unos 300 ohmios, 250 ohmios, vamos a ver. Entonces, colocamos, vamos a escoger la escala y lo vamos a poner, como mide 300 ohmios más, el 200 no va a alcanzar, muy pequeño. Entonces lo vamos a poner en 2000. 200 muy pequeño, 2000. Ahí. Muy bien. Colocamos en las puntas y vemos lo que marca el multitester.
273 ohmios. 273 ohmios. ¿Ya? Ahí está. Para eso sirve esa escala. ¿Se dan cuenta? A ver. Acá tengo otra bobina y voy a leer, ¿ah? Voy a ver cuánto tiene. La misma operación. $316 ohmios. 316 ohmios, esta bobina. La de acá tiene 270, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo el tester te va avisando qué ohmiaje tiene en cada elemento. 300, 200. Ya después vamos a hablar cuál es el ideal, pues, ¿no? Lo ideal que deben tener. Lo importante es que la herramienta, el multitester te va indicando todo lo que quieres saber, ¿no? Todo lo que quieres saber, todo lo que te indica. Bien. También puedes medir el voltaje de lo que son las bobinas de carga. ¿Por qué estos son las bobinas de carga? Acá también la bobina de carga, pero bueno, acá no están, ya le sacamos. La bobina de carga. Pero la bobina de carga sí te va a leer, pues, como es un miaje, es el ohmiaje de un cable normal, te va a leer 3 ohmios, 1 ohmio. Miren. Entonces, como es bajísimo el de carga, lo vamos a poner en 200. Lo bajamos a 200. Ahí, 200. Y vamos a leer. Vamos a ver. Los cables amarillos, los dos cables amarillos. Y te marca 009. O de repente te marca 01. O 009, 008, 007 o 01. O sea, un ohmio. Eso es lo que te marca la bobina de arranque. Perdón, la bobina de cargas. Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia de utilizar acá la escala? Ya lo bajamos a 200, estaba en 2000. ¿Por qué? Porque la bobina de arranque es más grande, entonces lo ponemos en 2000 porque 200 no alcanza, y así. Entonces, todo tiene que tener su orden. Debe tener su orden. Muy bien. La diferencia es de que el ohmiaje no te da buenos resultados. O sea, si tú quieres hacer lecturas de ohmiaje para determinar si es que se encuentra bien, a veces te engaña. ¿Por qué? Porque el cable o la bobina puede estar funcionando con un solo cable y te va a dar el mismo ohmiaje.
porque el ohmiaje es casi, digamos, es un total de lo que es el conductor nada más, y a veces estoy hablando de bobinas, ¿no? Porque si mides la resistencia de una bujía, es muy diferente. Ahí sí te va a dar otros valores. Igual la bobina de alta también trae una resistencia, pero todos esos números vienen en el manual de servicio, ¿no? Ahí te trae toda la información de cuánto es, ¿no? La resistencia que le corresponde a cada elemento. En los videos que se les envía, ahí también está. Pero yo mayormente, por ejemplo, no uso ohmiajes, sino que más uso voltajes y amperios para verificar en qué estado se encuentran mis componentes. Pero la idea ha sido que teníamos que aprender a usar la herramienta, que es el multitester, ¿no? Esa es la idea. Usarlo, aprender a usarlo. Porque no podemos ser electricistas si es que no sabemos usar esto. Entonces hay que aprender a usarlo, y una cosa es usarlo en las motos y otra cosa es usarlo en los carros. El voltaje del alternador no puede variar, el voltaje de la bobina de encendido es variable, el voltaje que sale del CDI también es variable, de la bobina de alta. La chispa lo vas a medir con el chispómetro, porque acá no puedes medir 20.000 voltios, pues 15.000 o 20.000 voltios no puedes medirlo acá, no vais a hacer prueba con esto. Entonces tiene otras herramientas. Pero con esto sí vas a medir todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Fugas, voltaje, amperajes, ohmiajes, resistencias, diodos, continuidad. Y eso es lo que, digamos, ese es lo que queremos que aprendan el funcionamiento de esto. Ahora esa función de aquí, vamos a ver cómo. A ver. La función esta de Hall, que a veces es necesario mantener la medida ahí para no olvidarnos. Entonces, mido el voltaje de batería 11.34, ¿no? Miren, y ahí desconecto la batería, ya la desconecté, y la información se queda. ¿No? La información sigue ahí, miren. Ya desconecté todo ya. Desconecté las puntas. Desconecté y la información sigue ahí. No, eso es importante, también se usa, porque a veces tú estás en una cosa, otra cosa y te olvidas. ¿No? Para eso es la función que está aquí, ¿no? Hall. ¿No? A ver si retiro acá. Retiro todas las puntas y sigue la información ahí. ¿No? Para eso es esa función Hall. Si ya lo borro, ahí se borra. Si lo vuelvo a presionar, se borra. Pero si lo vuelvo a presionar, ya no recupero. Ya. Solo es una sola vez. Una sola vez. Acá es para la luz. Listo. Bueno, entonces, de repente alguna inquietud por ahí. A ver qué dice por acá para medir resistencia de la bobina de encendido. El cable es rojo, negro y masa, ¿verdad? Claro, el cable es rojo, negro y masa, que puede ser el chasis, el motor, el metal. ¿Cuál es la diferencia entre masa y tierra? O sea, en tema de las motos, no hay mucha diferencia en hablar de masas o tierras. Simplemente hablan de tierra, que es al que aterriza el chasis y también al motor.
como el sistema es pequeño, no es como un carro, ¿no? Que tiene una carrocería de 4 metros de largo. Entonces, hay diferencia en lo que es masa por tierra. Pero acá en la moto, tierra es única nomás, la tierra que hay en el chasis con el motor y el negativo, que es el color verde, que es el código de negativo en el ramal. Nada más. O sea, no hay mucha situación. En los carros sí a veces se muestra una diferencia. Masa o tierra, ¿no? Entonces, y en los diagramas también de las motos encuentras lo que es más tierra, ¿no? En los diagramas, ¿no? Ahora, si alguien quiere hacer una participación, me avisa por audio, a ver, para... Profesor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Profesor, una consulta. Yo tengo un tester, pero ahí hablaba usted de 20.000, ¿no? Para medir 20.000 ohmios para medir la resistencia de la bobina de encendido, ¿no? A ver, Pero no, para medir la bobina de encendido, esto es en el 2000. claro, en el 2000, perdón, no es 20.000, 2000. Espérame un momentito. Lo que pasa es que mi tester no tiene ¿cuál sería? ¿La K o la M? ¿200K o 200M? Ah, o sea, tu tester es diferente, tiene otros valores. Bueno, no sé. Mire, K significa 1000. y la M, gracias. ¿Ese es en qué rango? ¿En Eh, ohmios? en ohmios, sí. Ya, en ohmios. La M es esto, mega, pues, mega ohmios. Ya, Esto no se usa, digamos, acá en la moto, no tenemos ningún valor que pase a los mega ohmios. ya, y si, por ejemplo, en su tester de usted dice 2000, ¿no? ¿Cuál sería el 2000 acá? Ya, a ver, nómbrame qué valores hay, qué números, para más o A menos. ver, ya en ohmios tenemos 200, tenemos 2K, tenemos 200K, tenemos 2M y 20Ms. Ah, claro, es en el 2K, pues. Y el 2K que vendría a ser 2000, ¿no? El 200 y el 2K, ahí está, ¿no? El 2K es el 2000. Ya, profesor, muchas gracias. Esa duda tenía. El 2K. Sí, pues algunos multitester pues vienen también ahí con otros que a veces esto, no sabemos qué significa, ¿no? Pero, por ejemplo, acá es eso, que no acá va sumado, multiplicado por 1000. El 2K vienen a ser 2000, ¿no? La M sí ya es 10.000, millón, o sea, pero eso no lo usamos. Solo desde el 2000 para abajo usamos. Tal vez usemos un 20K por alguna resistencia, pero es muy difícil. Eh, a ver. Tiene reparación el tester, una vez que se daña se cambia. Porque, por ejemplo, mi multitester lo que se le ha dañado es la campanita. Allá. Bueno, si hubiera un electrónico que sea un poco más empeñoso, porque esto es pequeño, lo puede reparar. Si se trata de la batería, se repara. Si se trata del fusible, porque también trae fusibles, se cambia, se repara. Y si se trata del parlante, también yo creo que se puede reparar, porque se cambia por otro parlantito y se arregla. Pero si se trata que se quemó el circuito, algún circuito integrado, ¿no? Ahí sí ya no te van a repararlo, porque salvo que sea de marca, ¿no? Porque hay unos que son de marca que cuestan muy caros y el electrónico busca la solución para repararlo. Pero si es un pequeño y por casualidad has medido corriente de la casa y te has puesto en batería,
vuela adentro y difícil ya recuperarlo. Se quema el fusible y se quema el sistema. Por eso, o sea, se repara en dependiendo, si no ya se descarta. Y esos baratos, que son de 30 soles, si no me equivoco, esos baratos no te soportan, ¿no? Si se queman ya es difícil, ya es difícil recuperarlo. Pues, porque son componentes electrónicos y son muy sensibles. Y por eso que acá en el manual que ustedes tienen, cuando compran un multitester, trae un manual y ahí te indica que, ¿no? Que este sistema con la otra, cada uno tiene su valor de resistencia hasta donde tú puedes medir, por ejemplo. Si vas a medir amperaje en una batería, por ejemplo, acá dice, máximo 10 segundos. Eso me olvidé decirles, ¿ah? Cuando estás midiendo el amperaje de la batería, dice que te soporta máximo 10 segundos. O sea, si te pasas 11 segundos, se quema. ¿Qué quiere decir? Que vas a estar midiendo ahí hasta 10 segundos máximo. 1, 2, 3, 4, midiendo 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Sueltas. Porque si te pasas a 15, se quemó. ¿No? Por eso siempre es bueno. Yo les puedo hablar de esto, pero no todos los testers traen la misma información. De repente la otra dice 5 segundos, 2 segundos. Entonces, el manual de usuario te va a ayudar a describir cuáles son sus ventajas y desventajas, sus fusibles, sus resistencias que tienen, ¿no? A ver, un momento acá. Claro, o sea, M es mega, K es kilo, M es mili y la U es micro, ¿no? El micro no se usa, el mili sí, el kilo también, el mega no se usa, salvo que hay una moto que trae un factor de medir megaohmios, pero en su bobina dial. Pero difícilmente, ¿no? Eso es con respecto a lo que son los prefijos. Entonces, yo les aconsejo que un tester de esos baratos, no más de 20 soles para empezar. Pero no lo quemen, porque si se quema van a tener que comprar otro. Y te trae, ¿no? Te trae casi las mismas escalas. La única diferencia que tiene que tener cuando compren un tester es que debe traer el prefijo de continuidad, el parlantito. Tiene que traer sí o sí, porque algunos no lo traen, ojo, no se confíen. Si trae el prefijo de continuidad, o sea, el parlantito, lo compran. Si no, van a tener que buscar uno que tenga eso. Porque esto es importante, pues el de continuidad es muy interesante para medir continuidades. Si no lo tienes, vas a tener problemas ahí. ¿Cómo vas a verificar si es que hay continuidad en un cable? Con la resistencia se puede hacer, pero como les digo, la resistencia o el ohmiaje les va a dar un valor falso, o sea, les va a engañar, les va a decir que está bien, pero en realidad está mal el cable, o está a punto de romperse. Esa es digamos, la diferencia entre una herramienta y otra. Profesor, hay un tester que es automático, ¿no, profesor? Lo pone en ohmios y automáticamente ya comienza a calcular, ¿no? Sí, esos son más sofisticados. Le pone en voltios, también empieza desde 0, digamos, hasta 600 o 1200 voltios, ¿no? Son testers profesionales, ¿no? Son unos grandes que son caros, que cuestan, pues, que 500 soles cuestan, pues, más o menos, ¿no? Pero esos tienen garantía, difícilmente se queman, porque tienen buenas protecciones. O sea, tú puedes hacer un corto y difícilmente se queman, por eso son buenos. Y te duran, pues, un montón, ¿no? Pero más adelante, cuando ustedes ya sean, pues, estrellas... Profesor, con respecto a esto... Profesor, disculpe, con respecto, por ejemplo, al cambio de los puertos, digamos así, por ejemplo, acá dice 10A y acá dice V y el símbolo de omega más miliamperios. O sea, si quisiera medir miliamperios, tomaría acá, y si quisiera medir amperios, tomaría acá, ¿no? Claro, si dice miliamperios acá y amperios allá, sí, hay una diferencia, ese es otro detalle. En este caso, también dice máximo de 10 amperios a 250 voltios, o sea, es lo que puedo medir en este caso.
Ah, claro, eso es buen detalle, porque donde dice miliamperios vas a medir fugas, y a donde es amperios vas a poder medir el amperaje de la batería. Son cosas diferentes. Ya, una pregunta, profesor. Por ejemplo, yo tengo esta batería, pila, tipo pila, ¿no? Sí, Y estaba midiendo, por ejemplo, acá, ¿no? Acá tengo un rango de 1.5 voltios a 9 voltios. ya. Y bueno, el día que lo compré, lo medí. Normal me marcaba 9 voltios y ahora que mido ya no me marca nada. Posiblemente se ha quemado, ¿no? No Por marca el, nada. por el tiempo de exposición, ¿no? Ah, pero en voltaje continuo es difícil que se valore, que se queme. Qué raro. Y, por ejemplo, esta pila dice que es de 250 miliamperios, ¿no? Sí, claro. Para 250. medirlo, para yo medir los 250 miliamperios tendría que ponerlo acá, ¿no? Acá tengo 200 miliamperios y acá tengo 20 y 200 miliamperios. Y entonces de 200 hacia arriba, ¿no? Sería de 200 hacia arriba, ¿no? O Claro. de 200 hacia abajo. No, Hacia abajo, ¿no? número mayor tienes que escoger. Para, Digamos, bueno, en este caso sería máximo 200 miliamperios podría medir acá, ¿no? claro. Y entonces para medir de 200 hacia arriba tendría que irme acá, conectar acá, ¿no? En donde dice de 10 amperios en adelante. No, no, Máximo miliamperios tiene que ser. miliamperios. Ya, miliamperios y conectaría rojo, rojo en tierra. Claro. Pero Y no me eso, da nada. no, ese sí lo vas a medir consumiendo la batería. Ah, cuando está trabajando. Está consumiendo, trabajando, ahí te marca el amperaje. O sea, todo amperaje se mide cuando está trabajando cuando está trabajando, digamos, la pila, la batería, ¿no? Ahí pones un poquito y ahí lo colocas. Entonces, ahí pones un foquito que encienda y ahí mides el amperaje que está pasando al foco. Todo amperaje y miliamperaje, ¿no? Claro, miliamperios. Eh, Miliamperios. Teniendo el foco, pues, porque los focos te miden en miliamperios o en amperios. Por ejemplo, los focos de las motos te están midiendo 1 amperio, 2 amperios. Digamos, si quisiéramos hacer un mantenimiento preventivo, digamos que vamos a ir a una ruta larga y queremos ver si nuestros focos, de repente algún foco se va a quemar, ¿hay una forma de medirle los miliamperios y saber si se va a quemar en cualquier momento? ¿Se puede? No, es un poco predecible saber el hecho que se queme o no, porque todo va a depender del sistema de carga o si hay algún corto o algún falso. Y después, para que tú midas y sepas que está bien o está mal o está a punto de quemarse, es muy difícil, porque esas fallas te las entregan en el momento. Si hay un corto, se quema. Si hay un falso, también se puede quemar. O si es que hay una sobrecarga, también se puede quemar. Y si hay una caída de voltaje, también se puede quemar. O sea, ya son cosas puntuales. Gracias. Profe, buenas tardes. Dime. Profe, yo tengo una pregunta, ¿no? Bueno, en el caso mío, mi multímetro no tiene la opción para medir corriente alterna. Quisiera que me explique cómo se mide el amperaje en corriente alterna, ¿no? Porque, bueno, yo creo que algunos multímetros lo traen esa función, pero es importante que nos explique, ¿no? Ah, o sea, no trae para corriente alterna, me dices. Sí, para medir corriente alterna, pues. Mm, pero qué raro, a ver qué líneas hay. Querría saber qué líneas, qué números, qué letras. No, Porque no, por eso, en el caso mío no trae, pero yo he visto que otros multímetros traen para medir corriente alterna. Ostras, Entonces, claro, en la mayoría de todos traen. entonces, ¿cómo se mide la corriente alterna en caso con esos no multímetros, puede, ¿no? no se, no se podría. No se podría porque tiene que tenerla. Tiene que tenerla. El AC, no dice AC, porque si acá vienen símbolos y algunos vienen en letra, AC, DC o H, si dice AC, sí trae. Porque mi multitester que tengo acá es letras, símbolos, pero me olvidé decirles que vienen letras.
sí, pues, ¿no? En letras, AC, DC, o si no viene ACD, ACB, o sea, que hay que, a ver, vamos entendiendo esto. Vamos a ver. Porque si no trae, de repente es un... No, pero qué raro que no traiga, porque un amperímetro también trae. No, salvo que sea, pues, hay amperímetros que traen y algunos que no, que son específicos también. O no trae amperaje alterno. Una cosa es voltaje alterno y otra cosa es amperaje alterno. Entonces, a ver. AC, voltaje alterno. ¿No? DC. AC significa corriente alterna, ¿no, profesor? Voltaje. Voltaje porque corriente esa es la intensidad. Ah, ya, voltaje alterno. Voltaje alterno y voltaje directo. Y del voltaje alterno tenemos línea y neutro, ¿no, profesor? Sí. Fácil. Línea y fase, ¿no? Fase y neutro, perdón, fase y neutro, ¿no? No hay esto polaridad. Fase y neutro, ¿no? Y en corriente directa tenemos negativo y positivo, ¿no? En voltaje directo, ¿no? Negativo y positivo. Y ahí estoy mandando mensajes donde varían las letras. No siempre viene lo mismo. Varían. Y todos tienen su significado. Profe, creo que no me entendió la pregunta. ¿Puedo compartir una imagen para que me entienda un poco más? Sí, ya te puse para que compartas. Dale, a ver. Ya. A ver, dime, ¿qué hay ahí? Ahí tenemos un tester. Ya, profe, mire. Espera. Cancelar. Ya. A ver, ¿qué pasó? ¿Estás compartiendo? Sí, lo que pasa. Compartir tu imagen ahí. Ya lo habías compartido ya. Ese tester que salió en la imagen estaba interesante, sí tenía todo también. Es que también depende de tu línea. Si la línea es baja, tu internet es bajo, difícil la compartición. Porque se nos va el tiempo ya. Profe, ahí está, ve, ¿lo puede ver? Ya, claro. Mire, ve, acá trae microamperio, miliamperio, ¿no? Lo que es corriente alterna. Claro. Entonces, ¿cómo mido, no? Porque yo nunca he medido corriente en alterna.
Corriente alterna es también esa intensidad. Claro, ¿No? intensidad en alterna, pues. Claro, eso quiere decir esto, amperaje alterno. Amperaje alterno. En el tema de las motos, amperaje alterno no se usa, salvo que sea pues que el alternador del motor, el estator, y que quieras medir amperaje a la bobina de arranque, pero no se usa mayormente esa función, solo se usa voltaje. Entonces, amperaje alterno no hay más que solo lo genera el alternador, porque la batería no es alterna. Y es Y más seguro medir en voltios, ¿no, profe? claro, para algún diagnóstico Sí, es señor, ¿no? en voltaje, ¿no? Es más seguro, salvo que tengas un osciloscopio. Los osciloscopios sí vas a medir frecuencia, intensidad, todo, pero ese es otro asunto. Profe, en el caso de este multímetro, por ejemplo, la punta roja entonces lo cambiaría acá 10 amperios alterna para medir, ¿no? Claro, en 10 amperios alterno, así. Se trata de eso, pues, ¿no? Eh, Profe, estos son los multímetros autorrango, ¿no? esos son autorrangos. Claro, lo que dijo que estaba más caro eso. Tienen Profe, otra ¿y la pinza perimétrica nos va a enseñar a usar, no? pinza también, porque se va a usar en el alternador para ver esto. O sea, el alternador puede medir voltaje y amperaje. Con esos dos puede dar un diagnóstico. Y vas a medir en cada fase el amperaje y se va a verificar cómo está. ¿Ya? Entonces, poco se usa el ohmiaje. También se va a usar, pero más no te vas a confiar mucho. ¿Ok? Entonces, ya no pasamos de la hora. Estamos sobre la hora. Y esta clase ya, pues, el día de hoy ha sido todo así por hoy. Ya la señorita secretaria está que me espera. En la siguiente clase vamos a ir ahí, aumentando, dando y los módulos que se les envía a la plataforma para que la electricidad es un poco compleja, pero sí, con conocimiento podemos lograr. Y si se trata de motos, van a ver que es diferente. Bien, entonces, muchachos, dejamos de compartir y a ver, muy bien, Profe, muchachos. ¿sigue compartido? Sí, ya esto deja de compartir. Profe, Todavía sigue ahí. ¿en dónde lo doy para? Abajo hay una flecha que dice compartir pantalla, haz clic, abajito en el menú, donde dice mensajes, reacciones, compartir pantalla y eso. Bueno, muchachos, de todas formas, mientras vas haciendo eso, yo les dejo con la señorita secretaria. Nos vemos para la próxima semana, Dios mediante. Cuídense mucho. Saludos y bendiciones a todos. Cuídense. Nos vemos. Gracias, profe. Cuídese. Gracias. Hasta luego, profesor. Está muy excelente la clase. Gracias. 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 Hasta luego. Cuídese. Bien, gracias.